Capítulo 0:15. Pasó un año. Harry se instaló lejos de cualquier pueblo o cualquier tipo de asentamiento, protegiendo el área para disuadir a los muggles de acercarse y construyó un nuevo refugio, con algunas habitaciones y piso de piedra. Se había cansado de tener el suelo embarrado. Las habitaciones estaban frías la mayor parte del tiempo hasta que puso una chimenea. Mantuvo esa habitación como dormitorio y cocina, usando las otras habitaciones para almacenamiento. Tuvo que construir los muebles desde cero y también asegurarse de tener ropa que se ajustara a la época. Aunque no está mal. Estaba harto de ropa andrajosa. Lo mantuvo simple y tenía sus túnicas en la bolsa que ahora llevaba consigo en todo momento. Quizás te preguntes cómo le estaba yendo en el frente de Dementor. Bueno, ahora tenía algunos más, habiéndolos cultivado por su cuenta hasta que encontró una solución. La solución vino con cómo los hizo desde el principio. Haría un jardín con ellos. El primer Dementor había chillado confundido cuando lo dijo. ¿Qué? Dijo Harry. Planto una semilla que se convierte en un árbol y en los árboles crecen dementores. De todos modos, es la teoría, supongo que fallaré 1.000.000 de veces antes de lograr hacerlo bien. Se sentó en la cama. El verano no era realmente tan cálido, y la casa estaba hecha de piedra, no exactamente el mejor material para aislar. Pero había tomado la costumbre de calentar algunas piedras cada noche, envolviéndolas en telas y metiéndolas en la cama con él para que cuando durmiera estuviera tibio y acogedor a su alrededor. ¿Es un jardín estúpido? Preguntó una vez que convocó a los espíritus de Fred y George. ¿Para qué? Se preguntó Fred. ¿Para los dementores en crecimiento? ¿Creciendo, dementores? ¿De qué? ¿De una flor? No, un árbol. Tomo la semilla que creé con mi propia magia para cultivarlas una por una, y la siembro, y la alimento de alguna manera y tal vez se convierta en un árbol que haga dementores. ¿Cómo diablos vas a hacer eso? Jorge quería saber. No sé esa parte todavía, solo quería saber si era estúpido. Si tienes éxito, compañero, un jardín es genial, dijo Fred. ¿Lo has probado? No, todavía no. No sé si debo dirigir mi magia para hacer que la semilla sea diferente. No quiero que un dementor comience a crecer en la tierra fría, eso es malo. Dice el que ha matado docenas de personas desde que aterrizó en el pasado. Eran molestos, soltó Harry. Además, se había aburrido. Pensó que tratar de descubrir cómo hacer crecer a muchos más dementores mantendría su mente ocupada, pero por Dios, qué aburrido había estado a veces. Sentía que tenía un propósito en el futuro, incluso si eso era matar gente, y ahora en el pasado apenas comenzaba a encontrar un propósito, creando dementores. Pero entonces, ¿qué? ¿Crearía miles de ellos y los haría atacar a las personas que lo molestaban? Eso sonaba aburrido, por lo que había estado matando por su cuenta. A veces estaba bien que otros hicieran el trabajo por él, pero a veces solo tenía que desestresarse. Sí, fue un poco raro decirlo o incluso pensarlo. Harry miró hacia arriba. Estás perdiendo el tiempo, dijo George. ¿A dónde te fuiste? Estoy aburrido, confesó. No sé qué hacer aparte de hacer dementores. Lo descubrirás, amigo. Todavía eres joven. Estoy en un lugar donde no quiero estar. Sin embargo, no puedes hacer nada al respecto. Lo sé, dijo Harry. Solo quiero despotricar un poco. Lo probaré con la semilla para que puedas ver cómo va más tarde. Claro, dijo Fred. ¿Por qué no decoras este lugar un poco más? ¿Con qué? Nunca he tenido que decorar un lugar. George se encargó de la casa.
No tenían una respuesta para eso, y cuando Harry estuvo solo una vez más, miró a su alrededor. Había vivido cerca de un año en este refugio. Los muebles eran toscos y resistentes, apenas se les había hecho nada después de que él los había hecho. Las paredes estaban desnudas y Harry sintió ahora lo aburrido que era su lugar. Quizás eso causó más de su aburrimiento. Aunque primero el jardín. Si pudiera poner en marcha un jardín, tenía que tener éxito de alguna manera, porque sabía que en el futuro habría muchos dementores. Tal vez encontrarían una manera de volverse más después de su propia muerte. Harry no se hacía ilusiones. Eventualmente moriría y ellos se quedarían solos. Salió de la casa y miró a su alrededor. Tenía mucho terreno que romper para prepararse para este jardín. Algunos dementores siguieron a Harry mientras caminaba. Mientras Harry cavaba en la tierra, descubriendo con qué estaba tratando, filtró la rica tierra entre sus dedos. Miró a su alrededor. Estaría investigando mucho en un futuro próximo. Pero no ahora. Por ahora debería ir a buscar algo de comida. Harry no tenía ningún deseo de probar y comer algo crudo de nuevo. Bueno, en realidad no consumió nada crudo, pero lo mordió y eso fue suficiente para desanimarlo. Fue bastante fácil conseguir algo de carne con todos los animales que deambulaban por las cercanías. «Hola a todos», gritó Harry. «Voy a conseguir algo de carne, así que vuelve al refugio». La frialdad de los dementores tenía una tendencia a asustar a los animales, por lo que se alejaron con bastante facilidad de él, de regreso al refugio donde se cernían, esperando su regreso. Harry se apareció y sacó su varita. Estaba mejorando con la magia sin varita, pero la parte de la caza todavía era un poco complicada. Harry se perdió 3 animales, se distrajo con la idea de un jardín y cuando tenía un ciervo con él de regreso al refugio ya estaba oscureciendo. Encendió un fuego y cortó el venado afuera. Una vez dentro, se puso una túnica gruesa sobre los hombros y se sentó cerca del fuego mientras el venado cocinaba. Los dementores se movían por las habitaciones, empujando vientos fríos a su alrededor de vez en cuando. Incluso mientras se acostaba a dormir pensaba en el jardín, en cómo diablos lo lograría. Empezar con una semilla, obviamente, luego regarla. ¿Con agua corriente? Harry se preguntó si hacía demasiado frío afuera para tener éxito, pero luego pensó al diablo, lo intentaré de todos modos. El frío exterior lo molestaba así que acercó la cama al fuego, empujando a un dementor a un lado al mismo tiempo. ¿Quieres dejar de moverte? Él se preguntó. La corriente de aire me mantiene despierto. Los dementores se acercaron a él y se durmió con el sonido de sus voces, pesadillas para los demás, calmante para él. Oh, bueno, el primer jardín fue un fracaso. Plantó las semillas que había creado, y todo lo que sucedió fue que la tierra se volvió negra y seca, sin importar cuánta agua les había dado. Harry todavía se cansaba después de crear cada semilla y estaba harto de pensar en otras formas de intentar crear el jardín. Necesitaba un descanso. La idea del jardín todavía era razonablemente fresca, pero había pasado las últimas semanas planeando y pensando en nada más que eso, por lo que estaba mentalmente exhausto. Necesitaba hacer otra cosa, o se volvería loco, tal vez destruir una aldea por pura necesidad de hacer otra cosa. Así que volvió a pensar en Inferi. ¿Cuándo se hicieron? ¿Ya se habían hecho en este tiempo? Harry no estaba seguro, pero quería intentarlo ahora. ¿En serio? ¿Qué tan difícil podría ser? Matar a alguien fue fácil. Harry no tuvo problemas con eso, y se aseguró de hacerlo en algún lugar remoto donde no lo molestaran.
Una vez que tuvo el cuerpo frente a él, se preguntó cómo se suponía que iba a despertarlo como un cadáver. Harry se sentó frente al cuerpo y reflexionó sobre esto por un rato. Los dementores revolotearon a su alrededor y finalmente los miró. ¿Qué? Él chasqueó. Retrocedieron un poco y luego se acercaron aún más. «Me estás acosando», les dijo, pero se quedaron exactamente donde estaban. Harry suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. «Está bien, aquí va nada», hizo algunos movimientos ondulatorios hacia el cadáver y dijo. «Elevar». Dejó caer las manos, sin sorprenderse por el hecho de que no funcionó. «Es como con Parseltongue, ¿tienes que decirlo en serio?», él se preguntó. «Imagínalo». «Oh no, espeluznante, pero yo también lo soy hoy en día, así que intentemos eso», levantó las manos y cerró los ojos. Pasó un minuto. Miró hacia abajo. El cadáver se había movido, o estaba, sí, se estaba moviendo. Pero luego se detuvo. «Bueno, eso fue algo al menos», le dijo al dementor más cercano. Fue abrazado por detrás como respuesta. «Si esto es una especie de abrazo de lástima, no lo quiero». Lo abrazaron más fuerte y concluyó que no era un abrazo de lástima. Cuando el dementor lo soltó, Harry cargó el cadáver sobre su hombro, se tambaleó un poco bajo su peso y luego se enderezó. «Bueno, entonces será mejor que nos vayamos. Creo que necesito construir otra habitación en mi refugio, una hecha para experimentos». Tenía la sensación de que no estaría tan aburrido en el futuro. Los sueños más vívidos de Harry involucraban el tiempo en que Voldemort estaba vivo y se debían a su conexión entre ellos. Antes del período más intenso, los últimos años de escuela, y después no soñaba mucho. Así que no estaba seguro de por qué estaba soñando tan intensamente ahora. No importaba. Solo sabía que odiaba de qué se trataban los sueños. En realidad, nunca había hablado de que el tío Vernon lo golpeara. Al principio no supo qué decir. Más tarde había llegado a la conclusión de que nadie intentaría ayudarlo de todos modos. Nunca habló de cuánto le dolía ser golpeado de niño por un hombre del tamaño de Vernon. O cuánto dolía escuchar tanto a Vernon como a Petunia sobre su odio a la magia, su odio hacia él. Lo que sabía ahora era cuánto odiaba despertarse, recordando su infancia. Recuerda el dolor y el brazo roto que Vernon le había hecho cuando tenía 6 años. Harry se acurrucó en la cama. Quería gritar. En cambio, se agarró los brazos y fue a descargar su ira en otra persona antes de volver a casa y trabajar en ese jardín. No iba a perder el tiempo haciendo crecer a los dementores uno por uno. Quería tener muchos deambulando. Quería que asustaran a todos lejos de él. Harry, desde que terminó en el pasado, había encontrado el deseo de quedarse solo ahora que no tenía a Rabastan o a los Malfoy cerca. Las pesadillas también formaban parte de ello. Harry descubrió que se enojaba más cada vez que estaba cerca de personas durante un período de tiempo más largo, y las pesadillas eran más profundas. Era como si el tío Vernon todavía le estuviera gritando en alguna parte sin importarle una mierda lo que Harry quería. Entonces, un día, estaba cerca de algunas personas y una de ellas se parecía a Vernon por un breve momento. Harry se quedó helado y se preguntó si los Dursley alguna vez lo dejarían en paz. Alguien se rió, y era la risa de Dudley. Una mujer tenía la cara de caballo de Petunia y Harry atacó. Era un asentamiento pequeño pero gritaban mucho. Harry descubrió que los sonidos parecían ahogar los pensamientos sobre las pesadillas y, por lo tanto, se aseguró de que algunos de ellos gritaran más fuerte. Cuando terminó, al principio no vio a nadie moviéndose.
Pero entonces, un niño acurrucado en el abrazo muerto de su madre. Harry inclinó la cabeza y vio al niño llorar en silencio. Harry no sentía pena por él. Estaba contento de que las pesadillas y los Dursley se hubieran ido de sus pensamientos, así que se dio la vuelta y se alejó. Se lavó la sangre y la suciedad en un arroyo y se preguntó si debería conseguir una tina o algo así. Podía hacer agua con bastante facilidad, pero era un fastidio ir a un arroyo cada vez que necesitaba lavarse. Cuando comenzó a trabajar en el jardín en serio, sabía que se ensuciaría y, por lo tanto, sería mejor si tuviera una tina. Bueno, hice uno. No estaba seguro de que alguien supiera cómo hacer uno para él. Uno de los dementores chilló suavemente y dijo: «No pasa nada, solo estaba pensando». Continuó: «¿Qué? El agua no está tan fría, estoy bien. No te preocupes». Sabía que estaba irrazonablemente tranquilo considerando lo que acababa de hacer. ¿A cuántos había matado? ¿10, 20, más? No lo sabía, y no le importaba. A él tampoco le molestaba y no quería que le molestara porque eso significaría que sus días serían muy aburridos. Entonces no se habría molestado en crear dementores porque, bueno, estaban hechos para matar gente. «Oye», dijo en voz alta. «¿A dónde van las almas que devoras? ¿Te gusta comértelas?» El dementor chilló y agitó los brazos durante un rato y Harry escuchó con el ceño fruncido. «¿En serio?», dijo una vez que la criatura estuvo lista. «¿Cómo es que sucedió eso sin que yo lo supiera? Los obligué a ustedes». Se vistió y el dementor flotó hacia él. «¿Eso es en serio lo que le pasa al alma?», él dijo. «¿Hicieron que eso funcionara o...?» Obtuvo la versión dementor de un encogimiento de hombros y sonrió. «No me importa», dijo. «Si eso es lo que sucede, es perverso». Oh, el tiempo se movió raro, según Harry. En Azkaban, se había ralentizado. Libre y con George, había pasado volando. Los primeros meses en el pasado, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ahora fluía de nuevo y Harry había fallado en hacer un jardín 27 veces seguidas. Simplemente no podía hacerlo bien. Tenía las semillas correctas que harían un árbol, pero no tenía forma de alimentar a los árboles para que crecieran dementores desde cero. Además, ahora vomitó las semillas. Asqueroso pero eficiente. Bueno, eso fue lo que Fred dijo que era, y Harry tuvo que estar de acuerdo con él. No se sentía muy bien vomitándolos, pero en lugar de crearlos uno por uno podía vomitar un puñado a la vez. Había intentado crear un puñado de ellos en su mano, ya sabes, pero eso no funcionó porque él era Harry Potter. Las cosas nunca funcionaron como él quería. Entonces, cuando los árboles no pudieron producir dementores por 27ª vez, Harry secuestró algunas víctimas fáciles para lavar su frustración. Érase una vez, eso lo habría alarmado. Pero eso fue una vez. Él había cambiado. Tampoco quería volver a ser la persona que era antes. Sintió que sería muy aburrido. A los dementores les gustaba revolotear a su alrededor incluso cuando estaba cavando a través de un cuerpo, y sus codos tendían a empujar sus demacrados pechos cuando no se apartaban del camino. «Eso es un poco perturbador», le dijo el espíritu de George a Harry. «Entonces, ¿por qué viniste cuando te llamé? Porque no lo haces con la suficiente frecuencia. Pero realmente tenías que llamarme cuando estás hurgando en el cofre de alguien». Creo que podría haber esperado un poco. Bueno, no siempre estás usando esa cabeza tuya para pensar en el futuro. El profesor Snape definitivamente estaría de acuerdo contigo en eso, dijo Harry mientras sacaba el corazón. ¿Quieres probar? ¿Qué? No. No es que pueda probarlo de todos modos.
Tú te lo comes. Ya intenté comer uno. En realidad no consumí nada porque era demasiado masticable. Eso es raro, concluyó George. ¿Qué estás haciendo? Harry estaba hurgando alrededor del corazón, las manos resbaladizas con sangre. Estoy pensando, respondió. ¿Tienes alguna idea con ese corazón? Dijo George. Por favor, no lo comas. No tengo hambre, dijo Harry distraídamente. Yo solo, ¿qué pasaría si pongo la semilla en el corazón antes de plantar la semilla? ¿De dónde diablos salió esa idea? Acaba de llegar, ¿de acuerdo? La 28ª vez los árboles estaban retorcidos, y parecían podridos, lejos de los árboles que había crecido antes. Harry los miró fijamente mientras los dementores se movían a su alrededor. Algunas de las ramas se movieron, como si tuvieran voluntad propia. ¿Qué? Yo lo hice. Había estado tratando de hacer crecer un jardín de dementores durante la mayor parte de los 3 años y todo lo que tenía que hacer era poner la semilla en un corazón primero. Bueno, eso es estúpido, dijo. Pero bueno, está creciendo. Genial. Voy a cultivar dementores. 28 años también. ¿Era el 28 su número de la suerte? Harry no tenía idea, no le importaba. Tenía la sensación de que, de cualquier manera, la vida se volvería mucho más interesante a partir de ahora. Oh, el jardín número 28 fue quizás el primer éxito, pero Harry siempre trabajó para mejorarlo, y cuando cumplió los 32 tomó cuerpos enteros, puso la semilla en el corazón y regó los árboles con sangre. También se estaban poniendo más animados, los árboles. Nunca lo atacaron, pero los había visto destrozar a la gente. Algunas de esas personas habían sido suyas, por así decirlo. Harry admitió que fue un fracaso catastrófico, tratar de hacer suya a la gente, pero esas personas se ganaron que les lavaran el cerebro. Por alguna razón, se había convertido en el enemigo de alguien. Tenía que suceder, con la cantidad de gente que había secuestrado y asesinado a lo largo de los años. A Harry no le importaba particularmente ya que usualmente capturaba a aquellos que intentaban detenerlo, o aquellos que encontraba molestos, o aquellos que le recordaban a las personas que odiaba. Era bueno que no hubiera un ministerio de magia en este momento. Le resultaría más difícil secuestrar personas si alguien como Amelia Bones hubiera estado presente. También había devuelto a la gente. Él los había devuelto de todos modos. Era demasiado divertido como para no probarlo. Desarmó las mentes de las personas, las destruyó y luego las envió a casa. Le gustó la mirada de las familias cuando se dieron cuenta de que habían perdido a las personas que amaban. Tal vez vivo en cuerpo pero muerto en mente. Los dementores demostraron ayudar con su reputación de hombre malvado. Cuando tenía 30 años, escuchó que alguien se refería a él por primera vez como una pesadilla. Por su vestimenta, algunos lo consideraban un señor. Harry se rió de eso. A los 17, mató al señor oscuro Voldemort. A los 30 años, él mismo era considerado un señor oscuro. ¿El señor de la pesadilla? Le había dicho un día a los dementores. ¿Por qué me llamas así de repente? Chirridos acompañados de mucho movimiento de brazos. Levantó una ceja a los dementores, sus hijos. ¿Crees que debería llamarme el señor de la pesadilla? Dijo al fin. Suena un poco divertido, pero quizás más impresionante que Harry. Por otra parte, no me conocen como Harry, ¿qué te parece? ¿Debería hacerlo? Los dementores se encogieron de hombros y chillaron un poco más. Harry tarareó y tocó algunos nervios expuestos en el brazo de una persona, observando al hombre estremecerse. ¿Qué piensa usted, mi buen señor? Él dijo.
¿Debería ser conocido como el Señor de la Pesadilla? Monstruo, ese es un título muy aburrido, dijo Harry. Tal vez tenga que castigarte por decir eso. Eres un monstruo. Está bien, es un castigo. Harry no impidió que nadie lo llamara una pesadilla. De hecho, los animó y se preguntó brevemente cuándo la vida se había torcido tanto. Luego dejó de pensar en ello. Ya estaba hecho, y ya no le importaba el chico que alguna vez quiso hacer el bien. El chico que vio un armario como su habitación y estaba medio muerto de hambre simplemente porque tenía magia. Harry pensaba en algo de vez en cuando después de pasar los 30. Realmente no envejeció mucho. Bueno, lo que quiso decirle es que no parecía mayor. Se comparó con Remus, Sirius e incluso con Snape cuando no envejecía como ellos, pero, de nuevo, esos tres probablemente no eran los mejores para pensar. Todos envejecieron antes de tiempo, Remus siendo un hombre lobo, Sirius como un prisionero y Snape como un espía, envejecían más rápido que los demás. Harry había oído decir a la gente una vez. Sirius, por ejemplo, su apariencia se debía a los 12 años en Azkaban. De joven, había sido guapo. Después de Azkaban, era un anciano con ojos angustiados. Remus siempre se había visto demacrado, así que tampoco era bueno, y Snape, lo de espionaje probablemente lo estresaba. La gente decía que parecía mucho mayor de lo que era. Harry no quería pensar demasiado en el hecho de que no envejecía cada vez que se miraba en un espejo. Ya no se parecía a Harry Potter, pero no tenía arrugas. Su cabello no tenía mechones grises. Era como si el tiempo se hubiera detenido, al menos en lo que respecta a su apariencia. Magia, tal vez, sugirió el espíritu de George. Eres vanidoso, compañero. Soy, dijo Harry. No pensé que lo era. Todos quieren verse lo mejor posible, dijo George encogiéndose de hombros mientras Fred jugaba empujando su mano a través del pecho de Harry una y otra vez. ¿No es eso incómodo? Un poco frío, admitió Harry, pero nada comparado con los dementores. Le tomó un tiempo a Harry darse cuenta de por qué no envejecía. ¿Cómo? Tomó algunos años más. Años de mejorar los jardines de Dementor, crear Inferi y probar cómo podía hacer suya a la gente. Años de hablar con criaturas cuyo habla inducía a pesadillas, y fantasmas que deseaba que pudieran permanecer con él por períodos más largos. Al menos unas cuantas veces al año se preguntaba si debería simplemente suicidarse para estar con ellos. Pero entonces llegó el día. Harry se levantó, revisó los árboles antes de desayunar. Luego decidió explorar un poco y se apareció. Sin embargo, no estaba preparado para ningún ataque. Estaba tan acostumbrado a que lo dejaran solo que el ataque salió de la nada. En un momento solo estaba caminando y el otro sangre brotó de su boca cuando un hechizo le abrió el pecho. Cayó al suelo con los gritos de los dementores y luego los gritos de la gente. Unos pocos sonidos de personas que se aparecían y Harry movió la mano. No podía agarrar su varita, sentía que sus manos ya temblaban por la pérdida de sangre. Su visión se oscureció y pensó así que este es el final. Aquí es donde termino. Qué corta pesadilla fue, pero era natural. No había leído nada sobre una persona de pesadilla en el libro de historia en el futuro. Harry no tuvo tanta suerte como para vivir mucho tiempo como un señor oscuro. Él era Harry Potter después de todo. El destino parecía odiarlo la mayor parte del tiempo. Consiguió tocar la herida. Sangre resbaladiza y caliente, y luego su propio corazón. Su latido era lento, cada vez más lento, y su mano se deslizó hacia el suelo. Al menos puedo ver a Fred y George todo el tiempo en lugar de solo unos pocos. Harry sintió que el frío se asentaba y el mundo se desvanecía.
Una llanura abierta bajo un sombrío sol matutino. Oscuras sombras se movían, chillando y tocándose las manos, acariciando los rostros. Algunos de ellos se quedaron cerca de su creador. La llanura estaba llena de cuerpos, vivos pero aún muertos. Respiraban, pero nunca hablaban. Tenían los ojos abiertos, pero ya no podían ver. Cadáveres vivientes, sus almas perdidas para siempre. Ese fue su castigo por lo que le habían hecho al creador de los dementores, el señor de la pesadilla. Unos pocos lograron escapar, pero la mayoría de ellos habían pagado con sus almas por lo que habían hecho. Por fin los dementores se reunieron a su alrededor. Habían pasado 2 horas desde que su corazón dejó de latir. Estas criaturas lo sabían. Habían visto detenerse el corazón expuesto. La sangre se estaba secando en la piel pálida, y los ojos de Ari miraban al cielo. Pero justo cuando se movían para recogerlo y llevarlo de regreso al refugio que era su hogar, Ari tosió y comenzó a jadear. La herida se estaba cerrando rápidamente, el corazón latía salvajemente contra las costillas. Ari escupió sangre al suelo y trató de levantarse, pero gritó de dolor. Los dementores lo apoyaron, mantuvieron su pecho unido mientras se curaba, la magia se derramó en sus propias células. Al final, se derrumbó contra 2 dementores, jadeando en busca de aire. Pasaron unos minutos con los dementores, acariciando cada parte de él que podían alcanzar, y luego la voz ronca de Ari. ¿Qué pasó? Lucharon por explicar, gritando sus historias y Ari escuchó. ¿Qué? Él dijo. Hice, ¿qué? Mi pecho. Tocó la piel recién curada. La herida abierta había desaparecido. Ari recordaba muy bien que había estado allí, había metido los dedos en esa herida abierta y tocado su propio corazón moribundo. El corazón que ahora latía. Latiendo de nuevo. Me morí, dijo. Estoy bastante seguro de que lo hice. Y luego, volví a la vida. Pero eso es imposible, no he hecho nada para asegurarme de que no puedo morir. Espera un minuto, Ari recordó. Recordó cuando comió el veneno que Molly Weasley había disfrazado y le había dado. Recordó que todo se había vuelto negro y silencioso, y luego volvió de esta manera. Todo era tan ruidoso y brillante. Recordó la profecía, la historia antigua como debería ser, y pensó, ¿y si eso significara que el único que podía matarme era Voldemort y viceversa? Solo él podía matarme, y solo yo podía matarlo, y como lo maté, me llevé al único capaz de matarme. Molly Weasley lo había matado, allá en Azkaban. Simplemente no se había pegado. De la misma manera que esta herida que debería haberlo matado, no lo había matado. Pero eso significa, el rostro de George pasó como un relámpago. George no tenía que morir, se dio cuenta. Debajo de ellos, el suelo tembló por un momento. Harry se quedó mirando a la nada. Sintió que estaba siendo tragado por una gran nada y en algún lugar, alguien se estaba riendo de él. Reírme del pobre Harry Potter que no entendió nada hasta que fue demasiado tarde, y si hubiera sabido que no podía morir, no habría permitido que George se sacrificara y, oh, Dios mío, no tenía que morir. Las rocas se levantaron del suelo, y pronto los cuerpos las siguieron. La magia vino en oleadas y Harry se acurrucó. Los dementores chillaron suavemente, poniendo sus manos en su espalda. George no tenía que morir, 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 él no tenía que morir porque aparentemente yo no puedo morir. Gritó Harry. La gente cercana terminaba comentando que la tierra temblaba un poco bajo sus pies, pero eso era todo. Esperaban con nerviosismo otro temblor y se relajaban cuando no llegaba nada más. Sin embargo, había una llanura que ahora era un cráter.
Los cuerpos habían sido arrojados y destrozados por la magia. Los dementores, al no ser humanos, estaban perfectamente bien aunque un poco confundidos. Habían sido lanzados hacia atrás con la explosión de la magia. Tal como estaba ahora, se movieron hacia el centro del cráter. Los árboles más alejados habían sido derribados por el viento. Las piedras flotaban en el aire, girando lentamente. Pero su atención estaba en su creador en medio del cráter, acurrucado en el suelo, con los ojos cerrados. Una vez que comenzaron a sacudirlo, los ojos verdes se abrieron. Se sentó y gimió. «Estoy bien», dijo. «¿Qué está sucediendo?». Le explicaron en un idioma que solo él entendía, pero ahora fruncía el ceño. Por una vez les estaba frunciendo el ceño. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Quién es Joshua Slay?». En algún lugar, en lo más profundo de su mente, una cerradura se abrió y el señor de la pesadilla perdió su pasado.